Hola niños y niñas de cuarto básico. Dale la bienvenida a la clase de hoy día en la cual vamos a trabajar el objetivo de investigar en diversas fuentes sobre algunos temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos. Algunos temas relacionados con el presente, ¿cierto? De los pueblos indígenas, especialmente maya y aztecas, ¿ya? Las civilizaciones maya y aztecas y los demás pueblos originarios de América nos han dejado un legado cultural diverso, ¿ya? Que se manifiesta en saberes, ¿cierto? Como astronomía, medicina, y en aspectos como la artesanía, alimento, religión, monumentos, entre otras cosas. Vamos a trabajar, ¿cierto? A observar la artesanía, ¿cierto? Tales como orfebrería, tejido y cerámica maya, ¿ya? Específicamente. La orfebrería maya consistía en talar, ¿cierto? Piedras preciosas como el jade y la obsidiana, ¿ya? Fue utilizada para la elaboración de objetos sagrados y artísticos, ¿ya? En cuanto a los tejidos, los mayas desarrollaron una civilización muy destacada, ¿cierto? En la que contaron con una rica tradición textil que ha logrado sobrevivir pese al tiempo, ya se ha mantenido vigente, ¿cierto? Estos hermosos tejidos. ¿Ya? En cuanto a la cerámica maya, los ceramistas mayas, ¿cierto? Modelaban a mano las vajillas, ¿ya? Añadiendo pequeños rodillos, ¿cierto? De barro a una base con forma de tortilla hasta obtener, ¿cierto? Piezas simétricas, ¿ya? Importante ahí legado, ¿cierto? En cuanto a la artesanía, ¿cierto? Eh, a la orfebrería específicamente, ¿cierto? Vamos a observar algunas características y a escuchar, ¿cierto? Los aztecas, ¿cierto? Eran maestros en la fundición, combinando el oro y la plata, realizaban joyas y recipientes, ¿ya? En cuanto a los tejidos aztecas, manejaron las artes textiles, eh, ¿ya? Con maestría y fineza, ¿ya? En cuanto a su tipo de cerámica, ¿cierto? Es muy variada. Presentan vajillas con forma de ánfora, ¿ya? Con figuras humanas o de animales, ¿ya? Vamos a analizar ahora algunos monumentos y construcciones mayas. Tenemos otro legado, ¿cierto? De los mayas son sus monumentos, sus construcciones a partir de ellas, ¿cierto? Podemos conocer cómo estaban organizados y cuáles eran sus costumbres, ¿ya? Gran parte de estas edificaciones, ¿cierto? Están destinadas al culto, ¿cierto? Y a la ciencia, ¿ya? Ahora vamos a analizar, ¿cierto? Algunos monumentos y construcciones aztecas, ¿ya? Entre ellos tenemos, tenían cierto, la mejor tecnología del continente, ¿ya? Realizaron cierto acueductos, cierto palacios, pirámides, perdón, y templos, ¿ya? En cuanto a las celebraciones religiosas, ¿cierto? Estaban netamente, ¿cierto? Enfocadas en o que se realizan también, ¿cierto?, en la actualidad. Son un resultado, ¿cierto?, de fusión cultural. A esto se le denomina, ¿cierto?, sincretismo religioso, ¿ya? Pues ciertos rasgos de los dioses indígenas se mezclaron con la religión católica que llegó de mano de los conquistadores, ¿ya? Algunos alimentos y otros cultivos. Tenemos muchos cultivos, ¿cierto? Fueron difundidos por todo el mundo desde la llegada de los europeos. Entre estos productos se encuentran alimentos tales como la papa, el maíz y la palta, entre otros productos, ¿cierto? También se destacaron, ¿cierto?, por sus plantas medicinales, ¿ya?
Para los mayas y los aztecas, el conocimiento, ¿cierto?, de la naturaleza les permitió distinguir propiedades curativas en diversas plantas y de esta forma, ¿cierto?, sanar a su gente. ¿Ya? En cuanto al desarrollo cultural maya, ya tenemos que los mayas, ¿cierto?, junto con resolver sus necesidades básicas más inmediatas, ¿cierto?, dieron espacio al desarrollo de notables expresiones artísticas y de avances científicos que influenciaron, ¿cierto?, a muchos de los pueblos que habitaron el área de Mesoamérica, ¿ya? Escribían, ¿cierto?, sus libros en corteza de árbol, con un complejo sistema de escritura basado en sílabas o palabras por medio de glifos, que eran los signos grabados, escritos o pintados, ¿ya? Fueron los primeros en incorporar, ¿cierto?, el número 0 y desarrollar un sistema numérico vigesimal, es decir, de 20 en 20, ¿ya? En cuanto a la medida de signos, ¿cierto? Diagnosticaron enfermedades, ¿cierto? De las que tenían amplio registro y aplicaron remedios basados en hierbas y otras técnicas compuestas como con la sanguijuela, ¿cierto? Y la miel de abeja, ¿ya? En cuanto a la astronomía, fue una de las ciencias más desarrolladas por los mayas. Crearon un calendario, ¿cierto?, de 365 días. ¿Ya? En cuanto al desarrollo cultural azteca, tenemos que ellos se destacaron, ¿cierto?, por su desarrollaron, ¿cierto?, se desarrollaron otras cosas en un arte plumario, ¿cierto?, creando penachos de plumas como el que usaba Moctezuma, ¿cierto?, el emperador de los aztecas. En cuanto a la medicina, ¿cierto?, su conocimiento de la naturaleza, al igual que los mayas, ¿cierto?, les permitió distinguir propiedades curativas de varios minerales y plantas, desarrollando con ellos, ¿cierto?, distintos tipos de medicina y técnicas curativas, ¿ya? En cuanto a la astronomía, ¿cierto?, se destacaron por ser grandes observadores de los astros y del cambio de las estaciones, ¿ya? Aquí ustedes, ¿cierto?, pueden observar y analizar, ¿cierto?, el importante, la entrega, ¿cierto?, que nos dejaron, el legado que nos dejaron estas grandes civilizaciones, ¿ya? Bien. Acá les voy a dejar también, ¿cierto?, un resumen de la clase, ya en lo que hablamos de las civilizaciones mayas y aztecas, ¿cierto?, del tipo de orfebrería maya, ya del tipo de orfebrería azteca, ¿ya? Otro legado con construcciones y monumentos, ¿cierto?, y de algunas celebraciones religiosas, ¿ya? Los tipos de cultivos, ¿cierto?, el desarrollo cultural de los mayas, ¿ya? Y también el desarrollo cultural de los aztecas, ¿ya? A continuación, los invito a escuchar y observar el siguiente video en relación a la clase. Si creías que todo lo inventaron los romanos, estás muy equivocado. Hoy en Hazte la Lista, cosas que nos dejaron los incas, los aztecas y los mayas. Situado en los Andes peruanos, el Machu Picchu es el legado inca más famoso del mundo. Algunos la llaman la ciudad perdida de los incas, pero por la cantidad de turistas que recibe cada año, no entendemos la razón. Aunque las más famosas quizás sean las de Egipto, los mayas y los aztecas también construyeron muchas pirámides, y aunque todas tenían relación con los ritos funerarios, las mayas y aztecas además eran templos religiosos donde se celebraban cosas típicas como los sacrificios humanos. Comparados con otras civilizaciones, las antiguas culturas americanas fueron especialmente respetuosas con el medio ambiente. El amor a la naturaleza ya existía hace 1000 años. Lo que pasa es que las culturas americanas no tenían Facebook para compartir fotos. Y ligado con el medio ambiente, tenemos que decir que también se preocupaba mucho por los animales. De hecho, los mayas te podían condenar a muerte por matar a un quetzal. Eso sí, sacrificar humanos estaba bien visto. Aunque a lo largo de la historia muchas culturas han usado maquillaje, los aztecas fueron los influencers de la antigüedad.
Se adornaban la cara con polvos amarillos, se hacían complejos tatuajes e incluso se pintaban el pelo de color violeta. Vamos, influencers total. Quizá la aportación más palpable y sobre todo comestible de estas culturas precolombinas son los alimentos como la piña, el tomate o el cacao. Ahora son muy comunes, pero hace 500 años en Europa fueron casi tan novedosos como hoy en día la quinoa. Lo creas o no, el cero, sí, el número cero, es un invento más o menos reciente y aunque Occidente lo heredó de la India, se cree que los mayas fueron los primeros en usarlo. Además, su símbolo era una concha de mar, muchísimo más estiloso que el círculo que usamos ahora. A finales de 2012 empezó a cundir el pánico porque se creía que, según una profecía maya, el mundo se iba a terminar. Esta profecía se basaba en un calendario maya extremadamente preciso, con predicción de eclipses incluida. Pero bueno, afortunadamente con esto del fin del mundo falló. Ya sabes, la próxima vez que alguien se meta con una cultura precolombina, mándale este vídeo seguido de una W, una T y una... Bueno, eso. Bien, ahí teníamos, ¿cierto?, un resumen de los antecedentes más relevantes, ¿cierto?, de estas civilizaciones como legado cultural. Bien, a continuación les dejo la siguiente actividad. Deben realizar un collage con elementos mayas y aztecas. Ya pueden imprimir o dibujar las imágenes y armar un lindo collage en tu cuaderno. Ya, lo que voy a evaluar de este collage es, cumple con el formato pedido, ¿cierto? Identifica los objetos mayas y aztecas. Su trabajo es creativo y ordenado, su trabajo cuenta con muchas imágenes que cubra toda la hoja, todo el trabajo. Ya no pueden haber espacios en blanco en un collage, ¿ya? Esta clase la pueden profundizar, ¿cierto?, con las páginas 204 y 205 de su texto de estudio. Y deben recordar enviar, ¿cierto?, una fotografía de su tarea a mi correo que es caritojara1@yahoo.es. ¿Ya? Bien, chicos, con esto pongo fin a la clase. Saludos a todos. Espero se encuentren muy, muy bien.